Tipo de operación que es la función diferencial transformada, cómo se aplica especialmente en transformados de multiplicación. Protección diferencial, como su propio nombre lo dice, y ustedes alguna vez ya me preguntaron, ¿qué mide? Lo que entra y lo que sale de un circuito, la instalación que quieres proteger. Y esas dos medidas deben ser iguales, tanto en magnitud como en ángulo. Bajo operaciones de operación normal, la corriente que entra al equipo es la misma a la que sale. Tenemos dos transformadores de corriente en ambos lados. Los secundarios de ambos transformadores de corriente se conectan a un relé diferencial, mide las corrientes, las compara, y aquí se aplica la ley de Kirchhoff. ¿Han visto la ley de Kirchhoff? ¿Qué dice? La suma de todas las corrientes en un punto igual. Exactamente, es igual a cero. Exacto. La suma de todo es igual a nada. Si esto es igual a esto, por acá no hay nada. Eso se cumple, la ley de Kirchhoff. Eso es bajo operación normal. ¿Qué pasaría si tuviéramos una falla externa? Ya sea acá, antes, después. ¿Habrá corriente de falla? ¿Habrá corriente diferencial? ¿Qué piensas? Si la falla es externa. No hay corriente diferencial, porque lo que entra sigue siendo igual a lo que sale. Alimenta la falla, pero pasa por todo el equipo. ¿Listo? Igual, los secundarios se conectan, la misma corriente, la corriente de operación sigue siendo cero. Pero eso es bajo, considerando que los dos transformadores de corriente son ideales, o sea, teóricos. En teoría, así debería funcionar. En la práctica, normalmente no pasa así. ¿Qué pasaría si tuviéramos una falla interna? Si la falla es interna, el flujo, ahora sí, ¿quiénes alimentan a la falla? Tanto la parte fuente como la parte de la carga. Se invierte la corriente. Estos valores ya no son iguales, tanto en magnitud como en ángulo, y ahora sí aparece la corriente diferencial o una corriente de operación. Que si ese valor es mayor al ajuste, manda disparo y saca de servicio toda la instalación que estás protegiendo. Pasa. Mire, pero que ponga asistencia, pero voy a recoger mis cosas todavía. Ya es correcto. Profe, no le ponga asistencia por faltoso. Sí, se va a quedar ahí o se va a ir a su casa. Está yendo el concepto por separado. Sí, profe. No le ponga asistencia. Fernando Garga. Presente. Josué Castro. Está Josué. Jan Concha. Gabriel Díaz. Raisen Cisa. Presente. Matías Flores. Wilfer Flores. Diego Hinojosa. José Llerena. Presente. Carlos López. Presente. Alejandro Mendoza. Iván Mendoza. Presente. Gabriel Sánchez. Valeria Azúcar. Rolfi Talavera. Mateo Vilches. Y Brian Yuri. ¿Lo va a marcar, profe? Vamos a cambiar aquí. Falta uno. Nombre. Si le falla, ¿por qué le pone el sábado? Para
compensar. Para compensar. Mendoza. Sí, volvió. El último, pero. Correcto. Listo. Cuando hay una falla interna, corriente diferencial y manda a aperturar. Ahora este relé, ¿a qué mandaría a aperturar? ¿Qué interruptor? ¿O qué interruptores? Ambos. Ah, claro. Los diferenciales actúan sobre al menos dos interruptores, mínimo dos, porque eso te saca de servicio toda la instalación. Si esto fuera una línea de transmisión, el equipo conecta una línea de transmisión, ¿cómo conectaríamos los dos TCs, imaginando que la línea es de 60 kilómetros? ¿Cómo lo conectaríamos esas señales de corriente? Imagínense ya, este equipo a proteger es una línea de transmisión. Otra barra y tiene 60 kilómetros. Este TC está acá. Este TC está acá. Y las señales secundarias de los transformadores de corriente tenemos que conectarlas para que hagan la suma. ¿Cómo conectaríamos esos dos TCs en una línea de 60 kilómetros? Una tierra y con el otro lado se. No. Físicamente tienen que estar conectados. Exactamente, fibra óptica. La señal de corriente se digitaliza o se manda por una señal por fibra óptica. ¿Y qué cable va en las líneas que tiene fibra óptica? Lo vimos en las primeras clases. ¿Qué cable va por la línea de transmisión y que tiene fibra óptica? El de seguridad, de guarda. Exactamente. Mucha bulla, mucha bulla. El cable OPGW, el que va por la línea, por la parte superior de protección, es el que tiene la fibra óptica y es el que toma la señal de los trafos de corriente y la envía de un extremo al otro. Como es una señal, fibra óptica es luz, la velocidad de la luz es prácticamente instantánea. Entonces no hay inconvenientes para aplicar la protección diferencial en líneas de transmisión. Fibra óptica, es importante eso. No podemos usar otro tipo de comunicación. Cualquier otro tipo de comunicación ya sería lento. Y decimos lento, hablamos de milisegundos. 5 milisegundos, 4 milisegundos es demasiado lento para una protección diferencial de línea. Para que me entiendan ahí, ¿cuánto dijimos que era un ciclo? ¿Cuánto tiempo hay de acá? Acá. 16 milisegundos, exactamente. 16,6 milisegundos. Si tratáramos de conectar dos TCs por otro medio de comunicación, Ethernet, chip celular, satelital, va a haber un retraso. Si la señal de corriente en un momento dado es a este valor, no sé, digamos por acá está si el valor máximo fuera 100, por acá está en, digamos, 30. Va a enviar su señal con un retraso de 5 milisegundos. ¿Dónde estará llegando? Por acá. 8, no, un poco más arriba. Pero acá es 8, acá es 4, por acá ya está. De repente en magnitud podría ser similar, pero el ángulo es distinto. Y si el relé detecta esa variación, te manda disparo. Protección diferencial básico, fibra óptica, para líneas de transmisión.
tienes largas distancias. ¿Está claro ahí? Tengo una pregunta. Sí. Antes de que se implementase la fibra óptica en los sistemas de comunicación, ¿cómo hacían para comunicar ambos TCs? No se aplicaba la porción diferencial. O se aplicaba con un transformador, se llamaba hilo piloto, que viajaba por toda la línea, pero tenía un retraso, tenías que medir ese retraso. Y al relé, tú tenías que decirle, va a llegar la señal con tantos milisegundos de diferencia, y como que la compensas, como que le restabas ángulo o un valor. No era muy preciso, que digamos, tenía bastante fallo, pero vamos a ver por qué. Eso es cuando trabajas solamente con pura corriente, ¿no? Lo que entra, lo que sale. Pero no es muy preciso. Cualquier tipo de variación que pueda haber, retraso en la señal, o de repente una señal, como le llaman, espuria, que se mete y te puede malograr. No es lo mismo. Ahora, en la línea de transmisión, esto es bajo condiciones ideales. Pero en un equipo de cualquier equipo, una línea, un transformador, ¿qué hay internamente? ¿Qué tiene la línea o un transformador? Impedancia. La impedancia que te provoca pérdidas. Si fuera resistencia, calor. Si es impedancia con reactancia, se modifica el ángulo. Entonces ya no es tan preciso esta forma de trabajar solamente con pura corriente. Que se aplica en esos casos la protección diferencial porcentual. Y eso es lo que utilizan actualmente todos los relés de todas las marcas sabidas y por haber. ¿En qué se basa? Digamos, si tienes una falla externa, pero tu corriente de operación es distinta de cero, ¿qué podría estar pasando? Es una falla externa. La teoría nos dice que lo que pasa, lo que entra, lo que sale debe ser lo mismo, porque alimenta la falla. Pero este valor es diferente de cero, te va a mandar falla. Causas, puede haber muchas. La teoría nos dice que los TCs deben ser iguales. Pero ¿qué pasa si por haber un transformador, por ejemplo el de la fuente, es de 1500 a 5P15? Eso ya hemos visto. Y el de acá también es 1500 a 5, pero 5P20. ¿Qué podría haber pasado? 75 a 100. Uno no va a saltar cuando haya una falla. No, los dos van a detectar la falla. Los dos son relación 1500 a 5, pero uno es 5P15 y otro es 5P20. ¿Qué era esto? La factor de protección. Te daba como se saturaba el transformador. 5 era el secundario del transformador, 5 amperios. P de protección. Y el 20 o el 15 que te decía, Una escala. ¿Cuánto aguantaba el secundario? exactamente, es el múltiplo del valor nominal. O sea, te decía, si por AB, digamos, la corriente nominal está acá. Por acá está 15 y N, y por acá está 20 y N. El transformador de 5P15 se va a saturar por acá. El transformador 5P20 se va a saturar por acá. ¿Y qué pasaría si tu falla tiene un valor, digamos, de por acá, 17 y N? Solamente saca uno. Exactamente. El rojo, el 20, sí lo va a detectar normal, va a llevar este valor. Pero este de acá, el de la fuente, el 5P15, no va a leer el mismo valor, va a leer mucho menos porque se va a saturar. Eso se llama saturación. Y lo que va a pasar, no va a medir lo mismo y lo va a considerar como una falla. Y dispara.
se van dando cuenta de la importancia de elegir un transformador de corriente adecuadamente, la saturación del mismo. Acá que no estamos cumpliendo, acá ¿qué no cumpliría? ¿Qué condición no cumpliría el sistema de protección? Sensibilidad 1, sí, por la saturación. Selectividad, no es selecto. Es una falla externa, no debería actuar, pero actúa. Se saca de servicio la instalación cuando no debería. Bueno, hay más para analizar todavía. ¿En qué se basa la protección diferencial porcentual? Bueno, seguimos con el tema de los códigos. La diferencial porcentual, su código es 87. ¿Ya? Eso lo sumamos a lo que ya sabemos. 50 que era. ¿De tiempo definido? Exactamente. 51, tiempo inverso. Muy bien. Distancia. 21. Listo. A la práctica se va memorizando poco a poco. ¿Qué hace cómo trabaja esta idea? Protección diferencial compara dos valores, una corriente de operación y una corriente de restricción. ¿Cómo se definen ambas? Así. La corriente de operación es el valor absoluto de la suma de ambos fasores de las corrientes. Esto de acá lo sumas como fasores, con su ángulo más. Y a eso le sacas el valor absoluto. Esa es la corriente de operación. Y la corriente de restricción ya es variable según el fabricante, pero lo normal, lo que la mayoría asume, es que sumas los valores absolutos de las corrientes, sin importar el ángulo, el valor absoluto. ¿Ya? Y lo divides entre 2. Y eso lo multiplicas por un factor K. El K depende del fabricante. Hay muchos criterios. Acá no se me pierdan. Operación es la suma, es el valor absoluto de la suma fasorial. Y la de restricción es la suma de los valores absolutos de las corrientes. O sea, por ejemplo, si acá tuviéramos, no sé, 80 amperios a ángulo 0, y acá también tenemos 80 amperios a ángulo 180 grados. ¿Cuál sería la corriente de operación? Primero sumas fasorialmente. 80 a 0 grados más 80 a 180. ¿Cuánto sale? 0. Ese es el valor absoluto. ¿Y la de restricción cuánto sería? 160 entre 2. Porque está sumando los valores absolutos primero. O sea, 80 más 80, 5 y será el ángulo. 80, 80, 160. Entre 2, 80. Esa es la corriente de restricción. Así lo dicen la mayoría de fabricantes. Incluso hay variaciones. Esta fórmula de acá la aplica C, la BB, Siemens tiene otra fórmula, ¿qué más? General también tiene esa fórmula. La mayoría utiliza esta, pero es variable dependiendo del fabricante. Algunos dicen, no, mi fórmula es mejor, no, que mi lógica es más precisa, no, que la mía es más rápida. Es el tema del fabricante, básicamente. Esta es la mayoría aplica eso. Profe, ¿para qué quiero saber esos valores de la operación de restricción? Para aplicarlo en esa curva. La protección diferencial actúa de esta forma. En el eje Y tienes la corriente de operación y acá la de restricción. ¿Por qué? Por ejemplo, en un transformador, a medida que vas aumentándole la carga al consumo, va a estar por acá, casi en 0. Cuando vas subiendo carga,
van apareciendo los fenómenos dentro del transformador de pérdidas, posibles pequeñas fugas de corriente, la corriente de magnetización del núcleo. El circuito no es perfecto, o sea, no siempre va a ser cero. Y esa corriente de operación, a medida que aumentas la carga, incluso en una línea de transmisión, cuando le metes más carga, más corriente, se va desplazando para arriba. Pero no es falla. No es falla. Y como digamos, una forma de polarizarlo, una forma para evitar que dispare, es compararlo con la corriente de restricción. Haces esa suma. Cosa que esto va, si la corriente, digamos, si hay una falla interna y se ubica por acá la corriente de operación con una corriente de restricción, dispara el relé. O sea, todo lo que esté acá, el relé va a disparar. Si todo lo que esté por acá abajo, no lo considera falla. Eso es. O sea, el comportamiento de una máquina eléctrica, un transformador, una línea de transmisión, no es lineal por la propia impedancia que tienen los equipos. Y eso hace que necesitamos aplicar esto, la protección diferencial porcentual. Son dos regiones distintas. Ahora, ¿cómo defines este ángulo? Pruebas al transformador, fabricante o mejores prácticas. Ese ángulo viene definido por este factor K. El K es el que te determina el ángulo o, hablando técnicamente, en casi todos los relés, eso que llaman slope. El slope. Incluso hay relés que tienen, por ejemplo, los CEL tienen doble curva. Le dan una pequeña pendiente hasta cierta carga del transformador y de ahí aplican otra. O de repente una más echada y luego más parada, más echada. Dependiendo cómo es el comportamiento de tu máquina. La protección diferencial es la más precisa de todas. Vimos en lo que es la protección de distancia, ¿no? Que la impedancia va a depender de las condiciones de la línea. Y si es falla tierra, mucho influye también lo que es la resistencia de falla tierra. En lo que es protección de sobrecorriente, igual, el efecto INFI, ¿no? Tienes generación que te inyecta, lo que es los armónicos, lo que es la corriente de inyección, o sea, tiene sus desventajas. En cambio, lo que es la protección diferencial es la más precisa de todas. Esa no tiene ninguna temporización, se dispara en tiempo cero. Detecta apenas la corriente, la comparación de las corrientes, entra un poquito a este campo, manda disparo inmediatamente. No espera nada, porque es una falla, lo considera así. Y si trabaja mal la protección diferencial, ya culpen al ingeniero por configurarlo mal. Que es algo normal que pasa. Cuando ponemos en servicio transformadores de potencia nuevos, es una práctica que jamás la protección diferencial se habilita en disparo. O literalmente, en el relé de protección, tienes el relé, tienes una borderita, que es el trip, es un contacto seco. Por acá viene un cable y esto va a la bobina del interruptor. Este contacto seco, literalmente nosotros desconectamos el cable. El relé va a recibir las señales de corriente, del primario, del secundario, todo. Pero lo que es el disparo, el trip, literalmente el cable lo desconectamos. ¿Por qué? Porque en un transformador casi siempre, o sea, que le achuntas en la primera, suerte, o ha seguido bien el cableado. A veces pasa que tienes tus corrientes R, S, T, y así debe llegar al relé. Pero por A o B en el trayecto del camino, cuando visitamos la subestación, vieron los tableros que había harto cable, harta bornera. Date cuenta de cuál es R, cuál es S, cuál es T.
ni siquiera son por colorcitos, todos son negros, los cables. Si te equivocaste en el trayecto de cablear, de repente cometiste el error y lo cableaste al revés. Ya no RST, RTS. Está mal la secuencia, el relé lo va a detectar como falla, no va a haber una correlación entre las corrientes, el ángulo, va a disparar. Si por ahora en el futuro trabajan con transformadores en los sistemas de protección, cuando pongan en servicio, jamás conecten el disparo. Porque una vez energizado el transformador, ahí también pasa eso. Sí nos ha pasado unas 2 o 3 veces que los de protección de la contratista decían, no, sí, mi cableo está bien, ingeniero, no se preocupe, ¿no? Le juro que está bien. Ya, seguro, ya. Energizamos el transformador en vacío. Ya, corriente de inserción, no disparó, bonito. La corriente estaba por acá. Listo, tomemos carga. Ya, alimentador, no sé, el Hunter, Lara. Se empezó a desplazar el punto. Cuando llegamos y que era un 20% de transformador la carga, se metió acá y disparó. Cuando fuimos a revisar, todo el mundo pensó que era problema interno del transformador, que es casi imposible, transformador nuevo. Y haciendo ya un análisis fasorial, nos dimos cuenta que se habían equivocado en el cableado. Así que otra vez a revisar, desconectar y volver a hacer las maniobras para conectar. Este es un claro ejemplo de lo que les digo cuando al aumentar la carga en una instalación, sea en línea o transformador, se va a presentar este fenómeno. Va a caminar esta comparación de corrientes. Listo. Bueno, ¿cómo aplicaremos en transformadores el diferencial? Si tuviéramos acá un transformador estrella, fácil, ¿no? Secundario, 87, no hay nada más que hacer. En un delta, similar, tenemos los secundarios, los sumamos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tenemos un delta estrella o una estrella delta? ¿Se acuerdan qué pasaba ahí? Los grupos de conexión, digamos, este es un D, Y, si acá yo digo que es 5, ¿qué significa ese 5? ¿Se acuerdan? El desfasaje de la corriente. O sea, si tu corriente en la entrada era así, y acá había 120 grados. Ese 5 significa que en el secundario tu corriente, digamos, si este es R, ST, no va a estar en fase, sino que va a desplazarse 5 grados. O sea, 5 por 30, 150 grados. Esta R va a estar por acá. La S va a estar por acá. Y la T va a estar por acá. Haciendo esto, de acá hasta acá, 150 grados. Eso provoca el desfasaje en este tipo de conexiones, sea delta estrella o estrella delta. Hay DY5, hay DY11, variable, dependiendo cómo se haya construido el transformador. Y eso provoca esto. Y si vas a querer hacer tu protección diferencial, ¿va a cuadrar? No cuadra, porque hay un desfasaje de ángulo. Ya va a mandar falla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se hacía antes? Se
acá está el TC. Eso todavía lo he llegado a ver. Era todo un juego de transformadores. Acá en intermedio le ponías otro trapito que te compensaba la relación de transformación en ambos lados. A la señal del secundario del TC, aparte le metías otro TC para con un grupo de conexión que compensara este desfasaje, el delta estrella. También hay DY1, tenías que poner otro juego de transformadores para compensar y que acá llegue igualito. Y mientras más equipos ponemos, ¿qué se incrementa? Ya, ¿qué más? El error, porque ningún equipo es ideal, todos tienen error. Es una suma de errores, suma de errores, suma de errores. Tu protección cada vez se hacía más, perdía sensibilidad. Eso pasaba, si una protección diferencial era como un armario grandote con varios cables, varios trapitos. Solamente los tíos, ya no se utiliza eso. Los viejitos, los mayores eran los que sabían meter la mano. Ahora, lo actual es que los relés digitales, los hemos visto en parque industrial, todo por software, le dicen, es un transformador de Y11, Y5, compensa. Y por software el relé hace esa comparación y compensa los ángulos. Ya no es necesario instalar más medidores o más trapitos de corriente, todo ya es digital. Ahora, ¿qué otro problema más afectará a los taps? Ya hice. Los taps, modificar el transformador para modificar la tensión, modificar la impedancia, modificar la relación de transformación, también influye. Eso más hay que compensar, eso más hay que considerar. Por eso es que se utiliza ese tipo de curvas para protección diferencial. No es algo que me preguntaron, o sea, ¿por qué lo utilizo así? Es por eso. Y hay más cosas todavía para que se meten acá, el motivo por el cual usamos este tipo de curva. La carga, la impedancia, los taps, pérdidas, muchísimas cosas más. Ahora, ¿qué, digamos, para transformadores en específico, qué retos tenemos ahí para protección diferencial? Los TCs a veces no tienen las mismas características. O sea, en un transformador, en una línea hemos visto que son igualitos. 1500 a 5, 1500 a 5, 5P20, 5P20, listo. Pero en un transformador, si este fuera de 138 a 33 kilovoltios, potencia como el parque industrial, 60 MVA. Acá la corriente, ¿cuánto será? Toca nomás ver. Corriente nominal. Como práctica para su examen. Está bien uno de transformadores. Ejercicio sencillo. ¿Cuánto es la corriente en 138? 138 kV. ¿Y qué más? Entre raíz de 3. No se olviden, potencia es igual a tensión corriente por raíz de 3. Entonces la corriente es igual a la potencia entre voltaje por raíz de 3. No se olviden. Y también tengan cuidado con las unidades. Esto es MVA, esto es kV, megas, kilos. ¿Cuánto sería la corriente? 251.022. ¿Cuánto? 251.
Y en el 933, No, ya no. 1049. muy bien, 1049. ¿Qué TC utilizaríamos acá? Un 300 a 5. Y acá, un 1200 o un 1100 a 5. Partiendo de ahí, si acá usamos un 300 a 5 y acá un 1200 a 5, ya las corrientes no son iguales. Diferente relación de transformación. Por eso, en transformadores usamos TCs con diferentes características. ¿Qué más? Desfasaje entre devanados, ya lo vimos, el grupo de conexión, estrella delta, delta estrella o estrella estrella. Es un transformador de 12 devanados. Ahora, apliquen diferencial en un transformador de 13 devanados. Este que sea delta, este estrella y este estrella. Digamos 138, 66 kV, 22.9 kV. Se complica más. Tienes un delta con estrella, un delta con estrella. Ya, pongámoslo más feo todavía. Que sea un D, Y, N5, Y, N0. What? Ahí así. ¿Cómo? Se te complica más todavía. Lado 138, delta. Lado 66, estrella aterrado, pero ¿qué pasado? 150 grados. Y el YN ya esté en fase con el delta. Compliquémoslo más todavía. Porque existe, ¿eh? Transformador de 4 devanados. Y este que sea de compensación. En SEAL tenemos de 4 devanados. En Majes y en la Huerta, en la entrada Ocoña. Creo que a nivel nacional somos los únicos que tenemos transformadores de 4 devanados. Necesidad. Diferentes niveles de tensión para atender diferentes cargas. Configurar SRL es bien especial. Te equivocas en un decimal literal, en el 0.0 algo, no hay tres servicios de cosa. Una vez que lo configuras y funciona, no me toques, ni lo mires. ¿Cuál es su tolerancia de decimales? O sea, para que pueda calcularse bien. Porque igual nunca es exacto. Depende del fabricante. Generalmente los que usan, ¿cuántos decimales para que sea al menos? Si hablamos en PU, hasta 3 decimales. ¿Tres? En PU, niveles en cantidades por unidad. No es lo mismo 3 decimales de megas, de kilo, y una simple unidad. Hablando en valores por unidad, sí, son 3 decimales. Listo. Fuentes de secuencia cero. La secuencia cero sabemos que es la corriente que por donde le gusta ir. Ahí a tierra, exactamente. La secuencia cero le gusta lo que es la tierra. Imagínense un transformador. Este es delta. Y este literal estrella con neutro a tierra. ¿Listo? Acá tienes tu DC, tu TC, y esto viene al 87. ¿Ok? Digamos por acá, y se te presenta una falla a tierra. Es una falla externa. Falla externa. La corriente, ¿quién va a alimentar la falla? Va a pasar por acá y va a pasar por acá. ¿Correcto? Por esta corriente, ¿por dónde va a volver? Por el neutro del transformador.
acá ya tienes una corriente en este devanado que no está acá. Entonces ya hay una diferencia. ¿Qué va a pasar con este señor? Lo va a mirar. Para una falla externa, lo va a mirar como una falla externa. ¿Qué hacemos para eso? Hay métodos para lo que les decía. La corriente se descompone en sus secuencias, positiva, negativa y cero. Entonces el relé de protección, al descomponer y al mirar que hay una corriente de secuencia cero, va a decir, no, es una falla externa o negativa. Entonces va a actuar ahí otra protección. ¿Qué protección actuaría ahí? La de respaldo, la que tendríamos aquí. El interruptor. Y acá un relé 50N. Este va a mirar la falla y este va a aperturar para despejar la falla sin que salga el transformador. Así es coordinación de protecciones. Lo que hemos visto por las curvitas, los tiempos, eso es coordinación. ¿Qué otro ejemplo podemos ver acá? Lo que vimos, las zonas de protección. El relé diferencial tiene bien claro cuál es su zona, el transformador. Y solo debo proteger el transformador. Fallas externas, adelante, atrás, no me interesa. Yo protejo solamente esto. Este señor que protege, de acá para allá. Solo protejo eso. Y esta área, ¿qué hacemos ahí? Es de barra, muy bien. Y si no hubiera protección de barra, El de transformador. cuando suceda la falla, nadie le va a despegar. Por más que haya una alta corriente, nadie le va a despegar. Y es lo que pasó en Poroma. Estábamos conversando hace varias clases atrás, ese corte que hubo de madrugada. Desactivaron la protección diferencial de barra y el evento duró como 8 segundos, que fue demasiado, en 500 kilovoltios. Claro ejemplo, acá se aplica zonas de protección, coordinación, todo un tema para sistemas de protección. ¿Preguntas? ¿Qué más para transformadores? Corrientes de energización, que ya hemos hablado bastante de eso. Listo. Hasta ahí es protección diferencial. ¿Alguna pregunta? De protección diferencial solo es para transformadores. Para líneas de transmisión también. Solo para esos dos. Sí. También aplica para motores, generadores. Ya si nos metemos, por ejemplo, en generadores, hay protección diferencial del estator, protección diferencial del rotor, protección diferencial del circuito de campo, protección diferencial solamente del neutros. En generadores también es otro mundo, ya meternos ahí es más complicado. En generadores aplican mucho más matemática, más. Porque hasta ahora, ¿qué les he enseñado, por ejemplo? En líneas, transformadores, la impedancia solamente es una. ¿No? Impedancia y su secuencia positiva, negativa y cero. En generadores existe lo que es la generación síncrona, que es la impedancia a condiciones de operación normal. Cuando está girando la máquina, impedancia síncrona. Cuando hay una falla, aparece la impedancia subsíncrona, que es para otras condiciones del generador. Y cuando la falla, creo que es cuando al arranque aparece una más abajo de la subsíncrona. O sea, generadores tienen 3 impedancias y cada impedancia con su grupo de secuencias. El generador es más complicado, pero no solamente hay generadores, máquinas síncronas de polos salientes, polos lisos, que cada uno tiene su fórmula y mejor no lo sigo. Listo. Ahora vamos a hablar de otros sistemas de protección. Digamos, protecciones sistemáticas a nivel de todo un sistema eléctrico de potencia. Vamos a ver lo que es mínima frecuencia.
frecuencias propias del transformador y lo que es la onda viajera. Mínima frecuencia es una protección que se aplica a todo el sistema eléctrico nacional. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el equilibrio entre la generación y la demanda en todo momento. O sea, en este momento, siendo las 7 de la noche con algunos minutos, lo que están generando todas las centrales eléctricas es igual a todo lo que estamos consumiendo. Ese es el equilibrio que está ahí. Ese equilibrio no se puede romper. Se rompe, puede colapsar el sistema. La señal de frecuencia se obtiene de la señal de voltaje. ¿Han hecho prácticas con un osciloscopio? Sí. Se han dado cuenta que la tensión casi siempre es bonita, ¿no? ¿Quién se pone feo? La corriente. La corriente no es sinusoidal. Porque la corriente depende de lo que estás alimentando. Electrónica, potencia, equipos, electrónica. Si fueran cargas netamente resistivas, inductivas o capacitivas, de repente se comportaría igual que la tensión. Pero no, la corriente es distinta. A ella sí le afecta todo eso. Por eso, para lo que es sacar la frecuencia del sistema, utilizamos la señal de voltaje. El rechazo de carga es en forma automática. O sea, no hay una intervención de un operador, de una persona que diga, mira, bajó la frecuencia, voy a apretar el botón para sacar de servicio. No es así. Actúa en forma automática. Baja la frecuencia, inmediatamente botan carga, aperturan los interruptores. ¿Y en qué momento se recupera la carga? Previa autorización del COES. ¿COES qué era? Comité de Operación Económica del Sistema. Muy bien, Comité de Operación Económica del Sistema. Ellos en Lima, cuando hay un evento de mínima frecuencia, todo el Perú lo llama al COES. Cusco, Puno, Arequipa, Trujillo, todo el sistema lo llama. El COES tiene que mandar a arrancar grupos, regular generación, y una vez que se estabiliza la condición del sistema, recién COES dice recupera carga. Y las distribuidoras, los clientes libres, también empiezan a tomar carga como locos. Y la generación tiene que estar también lista para asumir ese aumento de demanda. Bueno, el COES elabora el estudio que es de aplicación obligatoria. ¿A qué me refiero? No es que yo, porque mi empresa requiero, no puedo parar producción, no rechazo carga. No es así, viene los intermite, supervisa, y si no cumpliste, tu multa. Estamos hablando de esas multas que son de 10 UITs, 15 UITs. La UIT está a 5.000 soles. 50.000, 70.000 soles de multa por no rechazar carga. Un carrito. Por ejemplo, este cuadro es algo que la semana pasada nos ha llegado a hacer, y este es el estudio que se ha hecho para el siguiente año. En el año 2026, toda esta potencia es la que se tiene que rechazar si se presenta en el sistema eventos de mínima frecuencia. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Ok? ¿A qué se refiere con eventos de frecuencia? Ya. La frecuencia, o sea, los relés, ¿cómo trabaja la protección de frecuencia? Hertz, acá tiene 60. Y por acá está, digamos, 59 y 61. La frecuencia en el país no es planita, siempre está por ahí. Tampoco no es que sea sinusoidal, tiene un comportamiento de esta forma en el tiempo. Jamás es estable, pero siempre se mueve entre 59 y 61 Hz, que es el límite. Si por A o B
frecuencia cae por acá, durante este periodo de tiempo tenemos que, las empresas distribuidoras y los clientes libres, tenemos que rechazar carga. ¿Por qué? O sea, ¿quién mantiene la frecuencia? Los generadores, las máquinas síncronas. Las máquinas síncronas son las que mantienen la frecuencia de 60 Hz. Siempre están girando esa velocidad, 60 Hz, 60 Hz. Cuando hay un incremento de demanda, Tienen que modificar su... ya, vamos a parte de lo que vimos anteriormente. Tienes acá tu represa, acá tienes tu nivel de agua, acá tú tienes tu ducto, tubería forzada, y que se mete acá a tu turbinita. Una pelota. Por acá viene y una tobera y bota el agua. Esta máquina está acoplada mecánicamente con un generador. Ya, sí, está bien. Una máquina síncrona. Cuando hay un aumento de demanda, o sea, digamos, prendieron los focos, arrancaron motores, X motivos, hay un aumento de potencia en este lado. ¿Qué tendría que ver acá? Mayor caudal, exactamente, o mayor petróleo. La cosa es que sueltas más para mantener el equilibrio. Pero esa maniobra de soltar un poquito más de agua, toma su tiempo. Son milisegundos. Y en esos milisegundos sucede esto. Está permitido. Pero digamos, ¿quién asume quién controla estas variaciones? ¿Quién soporta? La turbina. O lo que es el rotor de la máquina síncrona. ¿Qué les dije la vez pasada? Es una masa que está girando y que tiene inercia. Es una inercia que en movimiento es energía cinética. Cuando hay un aumento de demanda, para atender hasta que suelten más agua, esa energía cinética se convierte en energía eléctrica. Entonces, ¿qué pierdes? Velocidad. Menos velocidad, baja la frecuencia. Para eso es que si por A baja mucho debajo de los valores permitidos, ¿qué tenemos que hacer? Si acá está la parte eléctrica, tenemos que bajar la demanda para mantener el equilibrio. Mientras se hacen las maniobras de soltar más agua, quemar más combustible, X acciones para restablecer el equilibrio. ¿Cómo es el hecho de botar carga? Literalmente, botar carga, ¿Botar la tierra? no, es eso, ¿Apagar la luz? apagar la luz. Pero, o sea, ¿en qué sentido sería lo que es? Para ciertas secciones o ciertos... ¿Retrasa el alumbrado público? No, en este caso yo voto alimentadores enteros. Lo que vimos en Parque Industrial, las celdas de esos interruptores, donde se quemó el ratoncito, es su apertura. ¿Se acuerdan? Vieron los alimentadores que se llamaba uno se llamaba Hunter, Lara, Venezuela. Por ejemplo, Venezuela lo voto Venezuela, corto todo lo que es la avenida Venezuela, sin servicio, sin luz, Por minutos. hasta que el COES me dé la autorización de recuperar la carga. Ah, ya, Pero ya. eso ya no es multado. No, Si pasa de 3, no considero como producto. no se considera. En este sea caso, más de 3 minutos. así sea más de 3 minutos, no, o sea, sí hay una compensación, pero el evento de mínima frecuencia es un problema a nivel nacional, o sea, no es mi culpa ese algo. Al usuario tengo que, sí, compensarle. Y después de un análisis de qué hace el COES, porque es ya a nivel nacional, COES dice ya, la culpa fue de, no sé, EGASA, porque
digamos, su grupo de generación salió de servicio. Entonces, fue la culpa de ellos. Entonces, EGAS asume la compensación de todo a nivel nacional, todo lo que significó esa prestación de carga. Pero generalmente no pasa así. O sea, cada rato pasa. ¿Cuánto nos debe? O sea, por ejemplo, mira, acá esto es un ejemplo, aumenta la demanda, el grupo tiene que girar más agüita y así. Pero ¿qué pasa si por A o B de un momento a otro, ¡pah!, perdiste generación? Se salió de servicio el Charcán y Quinto. Tu demanda sigue siendo la misma, pero ¿qué tienes menos? Menos generación. Las otras centrales eléctricas, Cañón del Pato, Sacabamba, Picho, Platanal, no sé, Tiene que compensar. tienen que compensar, empiezan a inyectar más agua y durante ese momento Hay una variación de la frecuencia. la frecuencia baja. Y si supera el límite, tenemos que rechazar carga, botar carga. Y esa carga, por ejemplo, esto es lo que nos toca a todas las empresas al próximo año implementar. ¿Dónde estamos nosotros? Acá sí. Bota bastante. Esta es mi máxima demanda de 200, esta es la demanda de referencia, 213 megavatios es es el valor que he utilizado para hacer el análisis. Pero lo que tengo que rechazar en total Más de la mitad. son 59 megas. ¿Por qué se reduce? Porcentajes, vale. Es por etapas. Profe, eso ya, o sea, le indican a ustedes para que sepan o hagan todo un circuito para cortar, ¿no? Pero ya están preparados. Ya lo digamos, año tras año tenemos este, eso ya lo tenemos listo. Pero, ¿y aquí a quién le cortan la luz? A ustedes. No, o sea, No, la pregunta no tiene, es un análisis especial. O sea, de todos mis alimentadores que tengo en mi zona de concesión, toda la región de Arequipa, Mientras que tiene menos consumo y esa la corta. no, Tiene que ser. no puedo cortarle a hospitales, Claro. no puedo cortarle sistemas de comunicación, no puedo cortarle a los clientes libres, la industria. Aquí otro como Gloria. Exactamente. Gloria, cámaras, claro, pero usted- todo lo que sea considerado cliente libre, no les puedo cortar. Y al final, ¿a quién les corto? A los Nosotros, alimentadores a donde veces. solo hay domicilios. A los mortales. Ustedes. A los mortales. Profe, ¿y por qué ha cortado ahí el José Luis Bustamante? No sé, pero si uno. Profe, el día que ¿A qué hora? el día que hicieron el corte de luz, acá la parte de la mayor parte de la ¿Qué habla? en la noche, solo la primera de otro, cortaron la luz. Yo tenía responsabilidad. Algo me dice que no Los puedo. eventos en el sistema pueden tener muchísimas causas, muchísimos motivos. Son bastantes los eventos que hay en el sistema como para decirles, esta pasó. Pero ¿se le quita la energía a todas las casas o es por, digamos, a las partes alejadas? Claro, si el sistema- Mira, Ese comentario. su pregunta no tiene motivo. Porque a mí, yo soy empresa, ¿cuál es mi negocio? Vender energía. Entonces, no me conviene cortarle a mis clientes que me consumen bien. Claramente. Mala calidad del servicio, ¿no? ¿A quién le corto la energía? Ay. A los que no me representan de repente un ingreso bueno para la empresa. Pero ¿cuál es el problema? Que ya lo vimos en otra clase. Por ejemplo, Chuquibamba, Cotahuasi, que poca carga, ¿no? Y unos clientes que a lo mucho las casitas, zona rural, un poquito, un televisor y no consumen. Pero su carga, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando hicimos la media tensión, Parque Industrial de Río Seco, solo Río Seco, el Parque Industrial consumía como 3-4 megavatios. En cambio, Chuquibamba, que vimos el circuito de Chuquibamba, que su longitud era como que de su caballas a Yura, no representaba ni 200 kilómetros. Pero el COES me exige botar potencias grandes. O sea, cortarles el servicio a ellos, incluirlos en el esquema de mínima frecuencia. Sí los incluyo, pero no me aportan mucho al total que debo rechazar.
Como al final aquí son las realmente viales, cosas ¿cuáles son sus caseros? Aretitos. Hay circuitos ya, Ese coche. ya definidos, ya cuáles son los que van a salir de servicio. Pero cada año cambia. esa Sí, zona. cambia. Sea rotativo, para no afectar siempre a un Pero o sea, una zona. ¿ya no va a tocar? ¿Es fijo por un año o es que por decir, sucedió en esta semana? No, es todo el año. Pero rota. Rota Exacto. semanalmente. Profe, ¿por qué dijo que se pagaría la Con razón. generación? La carta de la luz. Puede haber diversos por diversos motivos. Normalmente la máquina, el grupo, la turbina no para. ¿Quién es el que sale de servicio? Ese generador. Exactamente. ¿Por qué tal falló la frecuencia de sincronización? Puede haber fallas internas, es un equipo, es como un transformador, una línea, al final es un equipo eléctrico. Puede haber una falla tierra, un cortocircuito, o algo medio tonto lo que pasaba a los de Hepsa. Hay una centralita por acá por La Joya, si han escuchado, Hepsa. Esta central nos ha sacado de servicio la barra como 4 o 5 veces. Era algo medio inocente, ¿eh? Esta es la central de generación. ¿Empresa nueva, profe? No, ya tiene como 15 años. Ingeniero de UTP. Esta es la línea de transmisión, digamos, acá están los postes, o las torres. Cuando construyeron la línea, todo estaba bonito. Pero en la zona de La Joya, lo que conocen La Joya, es desierto. En la parte que es desierto hay bastante viento. ¿Cómo produce? Y cuando hay, por el canal de agua que viene para el alimento del cuello. Y no se dieron que en el tiempo esto era plano. Viento. Subió la tierra. Llegó a hacer contacto con la línea de 138 kilómetros. Estamos hablando de unos 15 metros. O sea, en el tiempo se formó así. Y actualmente es una empresa cada 6 meses viene con su maquinaria pesada, tiene que escarbar y botar la tierra para que no llegue a la línea. Y acá salía de servicio esto y la central salía de servicio 8 megavatios. De nuevo, no era mucho para el sistema, pero pasaba. O sea, pierdes generación. Pierde plata también. Pierdes plata. La generación es plata. Si no generas, no ganas. Y así, fallas como esa, puedes perder generación. Puede ser una falla en línea asociada al grupo O de sea, generador. no cambian, o sea, ya que es una zona así, ¿por qué no lo modifican? Ahora que invierte pues, para modificar esto. Ahora modificar ya en línea de transmisión, volviendo un poquito a las clases. Una línea de transmisión, tienes tu trazo. Te autorizan ese trazo. Para ese trazo has hecho un estudio de impacto ambiental. Restos arqueológicos, el IRA que le llaman. Tienes que sacar permiso al Ministerio de Cultura. Entonces te dicen, Ahora mueve la. Se pasa por el río, creo que las torres. los peces. No. Sí, pero yo, o sea, hasta como a 50 metros del río. Una Sí. torre y todo el río. Así pasa. O sea, te han sacado el permiso respectivo para construir. Si vas a modificar el trazo, tienes que volver a hacer el proyecto, volver a actualizar tu estudio de impacto ambiental. Otra vez permiso del Ministerio de Cultura, restos arqueológicos, otra vez pelearte con Ingemet. Más barato te sale meter tu maquinaria cada 6 meses y limpiar. Profe, ¿por qué el CEN no tiene nada? Todo así, ha quebrado. La verdad no sé. Así nos han mandado el cuadro la semana pasada y sí, buena pregunta. Es el preferido. Es en CEN. ¿Quién será? No sé. Favorito de ellos. Ya han robado los cables de cobre. No, es que no, es empresa fantasma. Es para acabar. Para lavar. Para lavar. Mira, de este cuadrito Mira, luz de- podemos ver cosas interesantes. Energía, bota lo que consumimos. Esta es la máxima demanda con la cual se ha hecho el estudio. O sea, SEAL como SEAL, Bota lo que consumimos. nos han tomado creo que el 4 o 5 de julio. Luz del sur, Nuestra máxima demanda fue 213 megavatios. Si nos comparamos con Lima, Lima está acá, los del sur, Y ahí, 985 megas. ¿Y abajo qué es lo que es? Pero no es por mucho.
Plus energía, creo que es lo que era en el norte. 1116 megas. O sea, solo Lima es 1100 más 900, 2000. Que en Lima son dos empresas privadas. Sí. 2000 megavatios o 2 gigavatios solo en Lima comparado con los 213 que son dense cuenta ahí cuál es, por algo es la capital y ahí hay bastante industria en Lima. Para la máquina de- Incluso aquí, Ahí te llegamos incluso ahí. el sur, tampoco. Otro grande que nos supera a Arequipa es Ibrandina, en el norte. No, Trujillo. ¿a quién les provee Loreto? Loreto es un sistema aislado. No está acá. Ahí he visto uno noreste, profe. No, Lentes adinerses Alimentan a Ecuador. rural. Chavimochi, que es una empresa es algo así como más Ese pues. Electronor. El oro. Noroeste. Ese es de la selva. Electrosur es de. Electrodonas significa- Electrodonas es Nazca. Nazca, pues básicamente Nazca. Electrooriente es Ucayali. Sureste es Cusco. Tocache, bueno, por su nombre lo dice Tocache, ahí no, este es en, ¿cómo se llama? Tingo María, Huachaguánuco. Ucayali, Electrocentro, también es parte de Tingo María, por ahí. Noreste es por Lambayeque, esa parte. Electronorte ya es más para Tumbe, por ahí. Pangoa, no me acuerdo dónde es Pangoa. Uno, sur es Tacna, oeste no sé quién será, este es Nuevo, y Irandina es el norte, es un conglomerado de varias empresitas este. ¿Y así? Ahí están las potencias. Porque, profe, ¿cuál es la empresa que le vende energía a Ecuador? Hay una empresa que siempre. Porque dicen que en Ecuador el suministro no. Es el interconector, el COES le vende. Coge de frente. COES. Profe, todas esas empresas son del Estado. Casi todas. Las únicas privadas es Electrodunas, Luz del Sur y Plus Energía. O sea, puramente privadas. Netamente privadas. Todo lo demás estatal. Electrodonas es la eólica. No, es la distribuidora de NASA. Y la eólica. Ahí no están los generadores. No sé, es una privada, es un generador Es privado. privado. Generador. ¿Ya? Ahora, lo que decíamos, nos preguntaban el porcentaje. Toda esta potencia, los 59 megavatios, no los rechazo de un solo golpe, sino que es progresivo. Hay una etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta la sexta etapa. ¿Qué quiere decir? Esas etapas en qué intervalos de tiempo es. Ahí te la mostramos. Es como que primero las luces de la sala, luego de la cocina. Si por A o B la frecuencia cae de un cierto valor, creo que está en 59.1 o en 59.0. Si cae por acá abajo, es la primera etapa. Como que 59 y 59. Creo que este es 58.8. Ya, ahora sí tienes. Y así. Son etapas. 1, 2, 3, Etapas de. 4, 5. Si la frecuencia cae por acá, se rechaza solo la primera etapa. Que debería rechazar yo 6 megavatios, 6,39, 6,4 megavatios. Universidad. Si llego a la segunda etapa, aparte de estos, 9.6 megavatios más. Si llego a la tercera, 12.8 megavatios más. Y así, se va sumando. Si la frecuencia cae así, tendría que rechazar los 59 megas. ¿Y qué tiene que pasar para que apague todo fuera de servicios hospitales, todo? Lo que pasó, por ejemplo, ahí en lo de Poroma, esa falla que duró 8 segundos. Hemos llegado hasta la quinta etapa. Pero, o sea, hasta el. No, pero todavía no se llegó a llegar a apagar todo el sistema. O sea, cortar la energía, todo. Apagó. ¿Todo el Perú? Solo en España. Así como España, no. Sí. Hasta el tiempo que vengo trabajando no se ha presentado eso. Máximo hasta haber sido quinta etapa. Todo el sur, sí. La quinta etapa hemos llegado a esta etapa. Pero que colapse todo el sistema, no lo he visto. Todo el Perú no. Cuando hicimos la prueba. No, el estudio solo manda hasta la sexta etapa. No hay una séptima, no hay una octava.
Profe, y en España pasa eso porque la empresa es un solo una, supongo. No, Son muy pocas. No, eso creo que es fue, panel solar. es un tema de, ahí falló lo que es el equivalente del COES, programó mal la operación del sistema. Se le dio preferencia mucho al fotovoltaico y no tuvo suficiente reserva de generación síncrona para afrontar eventos así. Para tener Graves. impedancia. O sea, si por lo que me decían, ¿no? ¿Por qué no hay una etapa 7, 8? Porque el estudio que hacen los del COES manda esto. Si por OVE pasara y colapsa el sistema, quiere decir que el estudio mal realizado. El ingeniero que hizo eso, colgado. Profe, con lo de España, creo que se Ahí en el veto base, ahí creo que intentaron compensar. Creo que el de España era del IPT. Algo así. ¿Qué tienen con los DT? No, me equivoqué, era la fiesta mañana. ¿Ya? Ahí trabaja. A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar el Eso también lo he subido a la aula virtual, también lo tiene. Este es el documento que nos ha llegado la semana pasada. ¿Es público? Sí, es público. ¿Yo puedo descargarlo? Sí, entran a la página web del COES, en la parte de operación general. Es cuestión de buscar y van a encontrar este documento. Por ejemplo, este es lo que decían las etapas, los valores. La primera etapa sucede a los 59.2 Hz. Acá no es 59.0, acá es 59.2. La segunda etapa, ese sí es a los 59. Es 59. Tercera etapa, 58.8. Profe, ¿qué pasaría si así de la nada la frecuencia le baja, no sé, a 40? Colapsa el sistema. ¿Apagó? Se apaga la generadora, ¿no? Sí. Austeridad. Se supone que ya se paga cuando supera el 5%, ¿no? Porque sería como la purga, ¿no? O sea, que pase eso es algo bien grave. O sea, no debería por qué pasar eso. No tendría por qué pasar eso. Por algo hacemos este estudio. Y si yo quiero provocar un cortocircuito que haga un apagón, ¿es posible? Yo también quise hacer lo mismo que ustedes. No, pero o sea, teóricamente o prácticamente, ¿qué es lo que se tendría que necesitar para utilizar esto? Hay videos en YouTube, ¿ah? Tiras un cable y provocas el cortocircuito. No, pero o sea, No le digas. apagón general, no. O sea, Ya, no, el estudio que se hace, ya, por ejemplo, todo lo que hemos estudiado, del cortocircuito, la importancia de la impedancia, todo eso se aplica en estos estudios. Cuando haces un estudio, tú simulas fallas. ¿Qué pasaría si viene acá un alumno de la San Pablo y me saca de servicio esta línea? Listo. Eso se analiza y el estudio hace un análisis cómo va a responder el sistema, cuánta generación tengo que tener de reserva, qué grupos deben estar rotando para que el sistema aguante. O sea, ¿Cada cuánto dijo que se hace este estudio, profe? cada año, anualmente. Para cosa que cuando suceda esto pueda volver a su estado normal. Pequeño fallo. no, Es- eso solo es en es una caídas pequeña falla. de frecuencia, no hay cuando hay altas. Ya, buena pregunta, está acá también. Un esquema de designación automática de generación por sobrefrecuencia. Esa es la inversa. Si por OVE su frecuencia supera un umbral, en este caso es 61 Hz, ahora no rechazamos carga, rechazamos generación. Apaga la central. Claro, apaga central. Según este esquema, este análisis que se ha hecho a nivel nacional, la primera central que saldría sería Aguaitía. Luego saldría Cayahuanca, Chimay, Restitución, todas esas. No te cargan. Ya, Charcani en su momento era una de las más importantes.
Charcani ahora es chiquita en comparación a estos monstruos. Charcani te genera a lo mucho 120, 130 megas. ¿Y Machu Picchu dónde está? Tampoco, son pequeñas. Estas de acá son grupos de 400, Profe, yo 500 conocí- megas. Profe, cuando yo estaba en primaria, a mí me decían que Machu Picchu prohibía también Arequipa. ¿Qué pasó? Que recibió el sistema. ¿Cómo? Que recibió el sistema. No entendí. Hemos visto- Ese es el sistema. O sea, el sistema. Ese sistema. Ahí. Acá está Charcani Quinto. De Charcani Quinto, ya por acá está la barra de Chilina. Por acá está la barra de Jesús. Por acá está la barra de Socabaya. Por acá está el Parque Industrial, donde hemos ido a visitar. Y cierra en Chilina. Así era el anillo hace 20 años. De Socabaya, yo me acuerdo que de Charcani Quinto también venía para lo que es Cayalli. De Cayalli se iba a esta mina que está por la altura, Tintaya, o Antapacay. Antapacay creo que ya Los dos están. Ya bueno, de acá se iba, de Tintaya llega, esto se llega al Cusco, no me acuerdo qué barra es, con Papata, Dolores Pata. Y por acá llegaba hasta a lo que es Machu Picchu. Y el sistema también por acá, creo que de acá venía y por acá se enlazaba con San Gabán, con Puno. Y bueno, y cada ciudad con su propia generación, con su propia distribución, sus propias redes. Antes así era el sistema. Ahora el sistema de acá, venir para acá, para acá, para acá, se han enlazado así, es toda una telaraña que ha crecido para darle más confiabilidad al sistema. O sea, pero si no falla, no se queda tan... Exactamente. Es como una telaraña, ha crecido tanto el sistema que ahora ya, digamos, o sea, decir que es Machu Picchu tendría Arequipa o que solo Charcani Quinto tendría Arequipa, no tiene razón de ser. Puede salir todo Charcani y no, alimentamos el sistema a través de toda la telaraña que ha crecido. ¿Cuál es la central que más potencia tiene, pero hidráulica? Hidráulica, Cañón del Pato, ¿Dónde queda? Ancash. Profe, dije que han comenzado a construir una hidroeléctrica, por ejemplo, en el río Coña. Sí, Profe, pero estábamos en contra. no, o sea, la pararon, pues no. No, profe, mi mamá dice que están construyendo. Como tú trabajas en el ANA, ¿Así? me dijo que han continuado. Es un tema que les vamos a hacer esos temas de proyectos. Hasta que no se vino, Eso era por ahora, ¿no? pero los de Camarón. Ajá. Pero el río Peña no tiene una actividad. O sea, a veces hay agua, a veces hay bastante agua, a veces casi nada. La represa. De eso, No, profe, pero si el río Coña está con Haces una represa arriba, la almacenas, tienes agua para todo el año y generas. uno de los más caudalosos de Nivel del Sur. Pero Es hidráulica renovable, seco, no seco, por seco, la- cero. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. El río Peña a veces es Profe, yo a siempre lo veces con se pone agua. seco, seco. Profe, yo siempre lo he visto con agua. No, siempre hay agua, o sea, es represarlo, es un proyecto grande, el Proconia. Nos serviría bastante porque no tenemos generación. No, profe, se muere mi camarón, que es rico. ¿Una pregunta de frecuencia? Por camarón. ¿Y ustedes para 90 soles? Por un kilo? Uy. Se comprende, pero. Sí, frío. Viste, este documento, si quieren lo leen, se ponen en el aula virtual. Si quieren montarles un poco más. Bueno, protecciones propias de un transformador. Estas ya no son protecciones eléctricas, sino también se les llama protecciones mecánicas. Por ejemplo, cuando hemos visitado Parque Industrial, el transformador, se han dado cuenta que tiene unos ventiladores, que es para refrigerar el transformador. Cuando aumenta la temperatura del transformador, el aceite se dilata.
hay una presión. Si hay gases o un fenómeno, un cortocircuito interno, también se producen, el cortocircuito genera gases, hay una presión interna, mayor temperatura. ¿No? Y el transformador puede llegar a explotar. Para eso se tiene un requisito que se llama de sobrepresión súbita. O sea, es como una válvula que llegada a cierta presión, ¡pam!, dispara, aprieta un contacto seco, lo junta, cierra el circuito y manda a sacar fuera de servicio transformador. Hay otros relés que te miden la temperatura del aceite. El aceite hay que cuidarlo, es como nuestra sangre, hay que cuidar la sangre. Igual, no puede calentarse el transformador mucho, el aceite. Como el carro. Exactamente. Pierde viscosidad, dice. Exactamente. Algo por bueno, en el caso del transformador, el aceite, cuando se calienta, pierde sus propiedades físico-químicas, de aislante o refrigerante. Arriba de los 70 grados ya es peligroso, pierde propiedades el aceite. Así como también el aceite, que hay que cuidar la temperatura del devanado, el cobre. ¿Por qué el cobre? No directamente el cobre. El esmalte de aislador se puede. Exacto. El aislante que tiene el devanado de un transformador que se envuelve en papel. Es un papel especial. El papel al final de dónde se obtiene? De mármol, de celulosa. Es un elemento orgánico. Y cuando está a muchas temperaturas, este elemento orgánico se descompone, se degrada y te genera gases. Acetileno, que también dañan el aceite. Otro relé es el buckles. ¿Qué es el buckles? Es este señor. Que es como un acumulador de gases. O sea, el transformador en su proceso de trabajo siempre genera gases. Este señor se encarga de concentrarlos y los almacena. A medida que va generando gases, llega a cierto punto que puede mandarte una alarma o un disparo. Ya, en todo lo que es protecciones que hemos visto, todas las protecciones actúan cuando ya se presenta la falla, ¿no? Este elemento podría decirse que es la única protección en el campo eléctrico que previene, porque tienes un nivel de alarma. Si por A o B se llena, te manda un contacto de alarma a los de mantenimiento, hay una alarma de bucles, al toque corriendo, a purgar. Te decías, ¿qué hacemos? Acá tiene como una palanquita y sale el gas. Purgas, sale el gas, pero ya te avisó que algo está pasando dentro del transformador. No permite que entre, No. no contamina con humedad. ¿Qué gas produce? Depende del tipo de aceite. Si es aceite vegetal, aceite mineral, puede provocarte etileno, acetileno, monóxido de carbono, hidrógeno, agua. ¿No venden eso? Los aceites también. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No hay un estándar que diga este es mejor. Listo. Ahora seguimos. Hablamos de lo que es la onda viajera. Aplica para líneas de transmisión. ¿Qué es una onda viajera? Eso. Esto ya lo han visto ya en sus clases de física, primeras clases de física. Y tienen una cuerda y viaja una onda. Y regresa. Es lo mismo en una línea de transmisión, en la parte eléctrica. Y no me refiero a una onda mecánica de que el cable va a ondular y va a viajar, sino que es una señal de muy alta frecuencia que viaja sobre el conductor cuando se produce una falla, un cortocircuito entre fases, falla tierra, se produce esto y viaja la onda por el conductor. Llega a los extremos y rebota, así como en un cablecito, en una sola. Esto no es una protección como tal, sino que te ayuda a identificar la falla, dónde está. Es más preciso que una protección de distancia. Como es una onda electromagnética, su velocidad de propagación es cercana a la velocidad de la luz. Es más preciso que una función de distancia. Esto, digamos, es la parte práctica de lo que es una onda viajera. Esto yo lo implementé el año pasado en SEAL. Nadie me creía, pero sí funciona. Por ejemplo, esta es una línea de transmisión de 64,3 kilómetros. ¿Listo?
se produce un evento. Viaja una, bueno, con el software que les compartí, también les he copiado ahí un archivo con trade de este tipo de onda. Hay que saber solamente cargar la señal, el tipo de gráfica. ¿Puedo hacer análisis de servicios? Análisis de servicios puedo hacer. No, solamente es para leer las biografías. ¿En qué se basa esa onda? Tienes una falla, por acá viaja una onda. ¿No? Viaja. Acá de donde llega una barra o un elemento de una subestación eléctrica. ¿Qué va a pasar con la onda? Parte de la onda va a seguir y otra regresa, pero negativa. Igual, por acá tienes otra barra, va a llegar acá. Llega acá, ¿qué va a pasar? El chiquín se va reduciendo y vuelve a rebotar, pero más pequeño. Ese análisis se hace con los reyes de protección. Y es esto. Ha habido un evento en esta línea, se produjo la propagación de la onda. Esta es la señal de la onda. Este rojito es la onda viajera y estos son los rebotes que hace. ¿Qué se hace con el software? Esta línea verdecita hay que hacerla coincidir con un punto y la otra rojita hay que hacerla coincidir con la siguiente punta que tiene y te va a calcular la distancia. La forma práctica es eso. Con el mouse lo mueves, lo agarras, haces coincidir y te dice que la falla se ubicó a 24,8 kilómetros del lado izquierdo y a 39,4 del lado derecho. Esto fue un evento del año pasado en la línea Marcona de Unión, una línea de 60 kilovoltios. Era precisión alrededor de 100 metros, 200 metros. Fue bien preciso. Sucedió el evento, como les dije, nadie me creía esto. Me llamaron, lo analicé, mandamos al personal técnico y justo donde les dije encontraron un aislador quebrado. El aislador reventó, falló. Nos ahorramos, en vez de revisar 60 kilómetros de línea, fuimos de frente al punto a ubicar la falla. Esta es onda viajera. ¿Qué línea es esa, profe? La verdecita. Esta verde y esta de verde. Pueden jugar, o sea, con el software que les he dado y lo que he colgado en el aula virtual, pueden abrir ese archivo y pueden jugar. ¿Ya? Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día sábado. Como quedamos el sábado, voy a hacer un resumen de lo que va a traer en el examen y unos 2 o 3 ejercicios a modo de práctica de lo que va a